Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, los que nos ven, nos oyen por todos lados. Hemos estado hablando o hemos estado dando esta conferencia sobre los dones espirituales y hemos tratado de infundir aliento y decirles que los dones, hoy más que nunca, hacen mucha falta en nuestra vida como creyentes. Hacen mucha falta en nuestra vida como servidores del Señor. Los dones del Espíritu no es particular o no solamente es para los ministros o para los líderes. También para ellos, pero también es para cualquier creyente humilde, sincero, consagrado, fiel, obediente. Puede ser un instrumento por parte del Espíritu Santo para que estos dones puedan manifestarse en el tiempo de hoy. Nosotros creemos que estos dones siguen vivos, se siguen manifestando en el tiempo en que vivimos. Puede que haya alguna corriente doctrinal o creencia que enseñe que esto ya pasó de moda. Nosotros creemos que no. Lo creemos firmemente porque a lo largo de los años que hemos servido al Señor, hemos visto su manifestación en diferentes lugares, en diferentes momentos, y ha sido una bendición para los que hemos oído, visto su presencia. Hoy nos toca hablar del don de profecía, que está descrita en 1 Corintios 12:10. A otro profecía, dice, a otro profecía, por el mismo Espíritu, por supuesto. Y como todos los demás dones del que hemos estado hablando, la profecía como don, aclaro, la profecía como don ocurre en un momento en que se necesita, en que urge la intervención de Dios para la edificación, para la consolación, para la exhortación, como lo vamos a ver más adelante, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. La profecía como don del Espíritu, escuche, no se refiere a predecir el futuro. No nos vayamos a confundir. La profecía como don no se refiere para predecir el futuro. El propósito de este don, voy despacio para que usted vaya analizando, el propósito de este don está claramente especificado, está claramente definido, que siempre que se manifiesta trae edificación, número 1, edificación, número 2, exhortación y número 3, consolación a la iglesia. Tenemos una base bíblica en 1 Corintios 14:1 que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero, versículo 3,
el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Está hablando aquí del don. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está el punto, bastante claro, bastante específico, para nosotros entender el objetivo, el propósito del don de profecía. Entonces, la profecía es el poder de saber discernir la voluntad de Dios, el propósito de Dios que son declarados, llevados para la iglesia. Es muy importante que nosotros podamos entender y comprender que la profecía como don es una expresión espontánea, ¿sí? Una expresión espontánea como todos los demás dones. Una revelación dada en palabras, el que tiene el don de profecía, para que se pueda o sea entregada tal como lo está recibiendo, tal como está viniendo. Y entonces, como el Espíritu Santo sabe de la necesidad de la iglesia, Él entonces da esa palabra y viene a la vida de algún creyente que está en comunión o que está en santidad para con Dios. En la iglesia primitiva, cualquier creyente consagrado, dedicado, podía ser usado para profetizar. En la iglesia primitiva, cualquier creyente podía ser un instrumento usado por este don. Dice el versículo 31 del capítulo 14 de Primera de Corintios, dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es muy interesante entender aquí que esta manifestación del Espíritu está bien definida y sirve en el momento presente para la iglesia. Muchas veces es una palabra que uno necesita en un momento en crisis, en un momento en dificultad, en un momento que uno no sabe por dónde ir, no sabe cómo se está dando las cosas. Y cuando eso sucede, uno puede sentirse, cuando esa palabra viene, alguien es usado y viene a nuestra vida, uno puede sentir la paz y la bendición del Señor. Esto significa, entonces, que todo creyente que se ha entregado a Cristo y al Espíritu Santo puede ser un instrumento para ser usado y manifestar una palabra profética como don de parte de Dios. Una palabra como don, como profecía de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí hay un asunto muy importante.
el estilo de vida de esa persona que el Señor va a usar debe ser una vida que es coherente con el mensaje que va a dar. Debe ser un creyente obviamente dedicado, que vive en santidad, que vive en obediencia, y no que viva en rebeldía o viva en desobediencia. Por eso la Biblia dice que hay que probar los espíritus. Si de repente en la congregación vemos uno que se levanta a dar una palabra de profecía como don, pero sabemos que su vida personal es dudosa, es no coherente con la palabra, no tiene buen testimonio, no debemos de dudar lo que está diciendo. Por eso es muy importante que nosotros como creyentes debemos de conocer las Escrituras. Debemos de conocer las Escrituras. Porque también el diablo le gusta imitar. Le gusta imitar. Y no dudemos, las Escrituras dicen que sus agentes, que sus seguidores, también se disfrazan como ángeles de luz. De manera que la Escritura nos enseña, la Escritura nos dirige. Por eso es importante que usted y yo entendamos, comprendamos, leamos, escudriñemos qué nos dice la palabra de Dios acerca de estas cosas. El escritor David Watson, él dice, el Espíritu nos habla de una variedad de formas aparte de la Escritura. Escucha esto. Pero deberán estar congruentes, es decir, de acuerdo con lo que la Escritura dice. ¿Qué quiere decir él? Muchas veces cuando se manifiesta este don, las expresiones, las palabras son diferentes porque las necesidades son diferentes. Las luchas, las pruebas que el creyente pasa son diferentes. De tal manera que es muy importante, porque el Espíritu Santo usa una variedad de situaciones, una variedad, conoce bien nuestras necesidades. Él puede traer una palabra para mi hermano diferente, para mi hermano diferente, para mi hermana diferente, porque son necesidades diferentes. Pero aunque son 2, 3 o 4 cosas que el Espíritu da en ese momento en profecía como don, debe de estar de acuerdo a las Escrituras. Porque, como ustedes deben de saber, y que han leído en las Escrituras, en este tiempo, bueno, ha existido en todos los tiempos, pero más en este tiempo, hay falsos profetas. Y uno puede irse con la finta, como luego dicen. Uno puede irse por la tangente. Y uno puede ser engañado. Y cuán terrible es ser engañado, porque entonces viene la frustración, la decepción. Y entonces uno puede echarle la culpa a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en este asunto. Entonces, necesitamos nosotros entender y comprender bien cuándo este don está funcionando, cuándo este don es parte de nuestra vida. Yo estoy convencido que el don de profecía sigue siendo bíblica, sigue siendo lo que debe de haber en la iglesia. En algunas ocasiones donde me ha tocado estar, he visto esta función del don del Espíritu. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a juzgarla
el don de profecía, cuando hay una palabra profética, necesitamos saber, escuche, necesitamos saber cuál es el propósito, ¿sí? Necesitamos saber qué es lo que este don hace en la vida de la iglesia. Porque puede ser que este don se manifieste y muchas veces nosotros ni en cuenta. Y entonces dejamos pasar esa bendición, dejamos pasar esa palabra. ¿Por qué? Porque no estamos atentos. O quizás porque no tenemos intención o no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, el objetivo supremo de la autoridad de Dios y su palabra es como un colador. Todo debe estar en concordancia con lo que la Escritura nos enseña, con lo que la palabra nos dice. Los dones del Espíritu están allí y el Señor los dejó precisamente para que su iglesia tenga dirección, para que su iglesia tenga guía, para que su iglesia pueda ser edificada. Dice T.L. Lowry, es muy importante que estemos preparados al espíritu de la profecía. Es muy importante que estemos preparados y saber discernir. Sí, eso es verdad. Y saber discernir, ya que existen falsos profetas y estos lo usan para tener control sobre otros, así que debemos de probar los espíritus. Dice 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y la epístola de Juan nos habla que debemos de probar los espíritus. Es muy fácil ser engañado. Es muy fácil ser envuelto. He oído testimonios de familias que de repente alguien profetizó, dio una palabra y sin poder discernirla, lo llevaron a cabo, hicieron lo que según el profeta estaba diciendo. Y nunca vieron que había una incoherencia de lo que él o ella dijo. Y entonces tuvieron serios, pero serios problemas. Significa que cuando la profecía como un don se manifieste, debe ser a fuerzas, debe ser de acuerdo y coherente con la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Así que no podemos ser engañados. Cuando alguien dice, yo he escuchado, no lo escucho todos los días, pero bueno, siempre hay alguien que dice, yo te profetizo. Ay, digo yo, pero si es él no sirve. Porque soy yo. Yo te profetizo. Es más, ahí les va algo. ¿Dónde están los que profetizan en este momento? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que el año pasado profetizaron que el 2020 iba a ser el de la gran cosecha, el del gran movimiento? ¿Dónde están? Nunca profetizaron que iba a venir el coronavirus. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? En repetidas ocasiones yo les he dicho, y no los he dicho porque es mi entendimiento, porque es mi inteligencia, no, se los he dicho porque la palabra claramente nos dice que este mundo va para abajo, este mundo no va a mejorar con toda la tecnología, con toda la ciencia, porque está establecido en la palabra cómo este mundo tiene que terminar. Entonces necesitamos nosotros discernir bien cuando alguien nos traiga una palabra profética.
Necesitamos, y no nos debe dar pena. Bueno, no, al contrario, si sabemos que está equivocado, hay que decir, eso no dice la palabra, no es coherente con la palabra. Y luego que yo he oído tantas cosas que profetizan y que dicen, y dicen perdónenme ustedes, cualquier tontería. Quisiera decir algunas de ellas, pero son muy feas. Ahora, ¿cómo se manifiesta este don? ¿Cómo se manifiesta este don? La profecía, como leímos hace un momento, es para hablar sobrenaturalmente a los hombres. A los hombres, o sea, a las personas, o sea, a los creyentes. Según 1 de Corintios capítulo 14, 1 al 5. Sirve para hablarle a los hombres, a las personas. Una palabra profética como don sirve para ir a la persona. Sirve para ir a la persona, para darle una palabra de ánimo, como lo vamos a ver más adelante. Una palabra de profecía como don es hablar sobrenaturalmente a los hombres. Esto es, en ese momento el Espíritu Santo viene y te da palabra y lo transmites y lo dices como a Él se le antoja o como a Él debe decirlo para la persona. Yo he tenido algunas experiencias en el pasado y a veces cuando uno no entiende eso es frustrante, pero cuando uno entiende cómo el Espíritu Santo obra, es lo más hermoso, es lo más bonito, porque trae paz, porque trae consuelo, porque trae dirección, porque trae toda una serie de bendiciones en la vida del creyente. Segundo, ¿cómo se manifiesta este don? Para exhortar a la iglesia. 14:3 de 1 de Corintios. Para exhortar a la iglesia. Algunos han confundido la palabra exhortar y piensan que significa regañar. ¿No? Fíjense que no. Este término significa un llamado a acercarse, un llamado a venir a la presencia, exhortar, una palabra de ánimo. Cuando la persona está atravesando algún momento difícil moralmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente, en su matrimonio, con los hijos, con el esposo, lo menos que necesita es que vayas y lo regañes. Es que tú debes de tener la culpa, es que creo que esto, es que creo que lo otro, es que por esto, es que yo te dije. No, eso no es exhortar, eso es regañar. No, este don se manifiesta para exhortar, es decir, para llamar a alguien muy amablemente a la presencia del Señor y para darle una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo, literalmente eso significa exhortar con amabilidad, acercarlo, con amabilidad, decirle, mira, ven, no te preocupes, tú puedes hacerlo. Te han pasado cosas peores y lo has superado, pues esta va a ser una de ellas, vas a salir adelante. Exhortar, la palabra profética como don es exhortar a la iglesia, animar a la iglesia, como dije hace un momento. Este término significa un llamado a acercarse. Hay personas que se han perdido por las cosas que sean y lo más que necesitan es una palabra de ánimo. ¿Cuántas veces hemos necesitado una palabra de ánimo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces?
Y no es cierto que muchas veces no la encuentra. Y no es cierto que muchas veces nadie se lo da. Y no es cierto que muchas veces usted tiene que levantarse solo, tiene que levantarse sola. Por eso es que cuando hay una palabra profética como don, vea lo que estoy diciendo, palabra profética como don, profecía como don. Como dije hace un futuro, la palabra de profecía como don no es predecir el futuro, no, es para el momento, para hoy, quizás para mañana, quizás a más tardar para esta semana. Pero entonces, uno debe entender que esa es la función de este don de profecía. Siguiente, para consolar a la iglesia. 14:5 de Primera de Corintios. Para exhortar. Así que quisiera que todos vosotros hablase en lenguas. Hablase en lenguas. Para consolar a la iglesia. Consolar. Consolar, aquí la palabra significa consolación, solas, alivio en la prueba o dificultad. Hay una parte muy interesante en Primera de Corintios, el capítulo 1, dice el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pero vea lo que dice ese mismo libro en el capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando hay esta manifestación de esta palabra como don, profecía, nos sirve para consolar. Una palabra de profecía como don viene para consolar. Alguien que está pasando por alguna tribulación, alguien que está pasando por alguna dificultad, alguien que está pasando por algún problema, alguien que está pasando por algún conflicto. Y obviamente tenemos nosotros la palabra escrita, que también nos da eso que nosotros necesitamos. Pero quiero que entendamos bien, hay un momento en la vida del creyente donde el espíritu y el don de profecía se manifiesta. No es de todos los días. Esto se manifiesta cuando el Señor, cuando Él sabe que alguien está necesitando. Mire, déjeme contarle una experiencia. Hace como unos 12 años aproximadamente, estaba yo muy atribulado porque no sabía qué venía para mí. Y estaba en cierta forma preocupado por mi familia, más por mis hijos, que eran unos adolescentes o entrando ya a la juventud. Y preocupado, pensativo.
no sabía qué hacer. Sabía que tenía que obedecer, pero estaba muy inseguro en algunas cosas. Teníamos una reunión de oración con los pastores, diferentes ministros de la ciudad. Yo me fui a una silla, doblé mis rodillas y empecé a orar con cierta angustia, con cierta preocupación, con una carga. Y dije, Señor, no sé qué está pasando, no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo, no estoy seguro, no sé qué. Quizás habían pasado unos 5 minutos aproximadamente que yo estaba orando cuando un hombre se puso detrás de mí, un pastor. Se puso detrás de mí, literalmente lo recuerdo, ya tiene 12 años aproximadamente. Me puso las manos aquí en mi hombro y me dijo, dice el Espíritu Santo, que no te preocupes lo que tú estás preguntando. Él va a ir contigo donde te van a enviar. Él va a ir contigo. No te preocupes por tus hijos, porque Él tiene todo el control. Ten ánimo, ten ánimo. ¿Usted se imagina lo que yo sentí en ese momento? Ese hombre no sabía lo que estaba viviendo y lo que estaba presentando delante del Señor. No lo sabía. Un amigo ministro conocido mío no sabía, ni por aquí sabía, pero el Espíritu Santo sabía cuál era mi carga, cuál era mi preocupación, cuál era mi dolor, cuál era mi tristeza, mi inseguridad. Sabía perfectamente bien, y este hombre llegó por atrás, me pone sus 2 manos y me dice, así dice el Espíritu Santo. Me consoló, me animó, me fortaleció. Y la tristeza se fue de mí, la preocupación se fue de mí. Y lo único que hice fue decirle gracias y llorar y decirle gracias. Ese es un espíritu como don de profecía, que viene y te consuela, no viene y te regaña. ¿Y por qué estás preguntando? ¿Qué no confías en mí? ¿Qué? No. El espíritu de profecía viene para consolar a la iglesia. Por eso es que nosotros, como dice 2 de Corintios capítulo 1, usted puede leer del versículo 3 al versículo 11, usted puede encontrar allí cómo el apóstol Pablo está dando una palabra para consolar a los que están atravesando un momento difícil. Y el Espíritu Santo siempre estará ahí para consolar, que ese es uno de los objetivos del don de profecía. Ese es uno de sus objetivos. Siguiente, para edificar la iglesia. 1 de Corintios 14:4. Para edificar la iglesia. El significado literal de edificar literalmente significa para levantar. Para levantar. Edificar significa levantar. En el pasado yo he escuchado esta palabra en alguna región, en alguna iglesia, en alguna reunión donde me ha tocado estar. Y es que el Padre sabe la situación en que vive su iglesia. Él conoce la carga, la preocupación en que sus siervos también atraviesan. Por eso es muy importante
entender y comprender la manifestación de este don, el don de profecía. Edificar, construir, levantar. Nunca, escucha bien, nunca el Espíritu Santo va a venir para castigarte, ¿cuál es la palabra? Para hacerte daño, esa es la palabra, para hacerte daño. Él siempre va a venir para poder levantarte, para poder edificarte, para poder exhortarte, para poder animarte. Solo el diablo hace sentirte que eres culpable. Hace sentirte que la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú conoces la Escritura y tú conoces la Biblia, la lees. Yo espero que leas la Biblia, porque si no la lees, entonces eres propenso a ser engañado, a ser mentido, a hacer que te sientas culpable. Porque hay personas y creyentes, y yo he oído muchos en el pasado, que me dicen: pastor, creo que me está yendo así como me está yendo porque por mis pecados del pasado, por todo lo que yo hice. Y yo creo que por eso me va así en la vida, porque oro, Dios no me escucha, y ayuno, y leo la Biblia, y voy a la iglesia, y no pasa nada. Yo le digo: no, esa es otra cosa. Porque cuando uno cree en Jesucristo, el Señor Jesús nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos libera de todo pecado, y si tú crees en Él, eres libre. ¿Por qué? Porque conociste la verdad. Son otras cosas que muchas veces le pasa a la gente, y muchas de ellas es que el diablo viene y te ataca. Siguiente, este don sirve para aprender. Dice el versículo 31 del capítulo 14, 1 Corintios: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Para que todos aprendan. La idea principal aquí es llegar a ser sabios y aprender, comprender la manifestación divina de este don específicamente. Es muy importante que nosotros seamos personas que queremos aprender, porque no falta alguien que todo lo sabe. Todo lo sabe, no se le puede enseñar nada porque todo lo sabe. Pero una de las cosas que este don hace cuando interviene es para que usted y yo podamos aprender. Podamos aprender cómo es que se manifiesta este don. Y los demás dones, por supuesto, también. Pero podemos aprender cómo es que el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente. Porque este asunto el asunto de profecía como don no es inteligencia humana. No es adivinación. No, nada de eso. Es una intervención directa del Espíritu Santo en ese momento, y se manifiesta este don, el que estamos viendo, profecía. En la Biblia encontramos otras manifestaciones. Por ejemplo, en Hechos 21, 8 y 9, encontramos nosotros a Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas que eran profetas. Eran señoritas. Y eran usadas por el Espíritu Santo. Mire, qué bonito sería que nuestras señoritas, que nuestros jóvenes puedan ser usados, influidos, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo, para que este don se manifieste en sus vidas. Pero qué difícil es ahora. Por eso a veces nuestros jóvenes, nuestras señoritas, como tienen otras prioridades, lo menos que puede haber es una manifestación de esta.
Pero Felipe el evangelista tenía, dice la Biblia, tenía 4 hijas. Perdón. Y estas muchachas profetizaban. Ahí están Hechos, capítulo 21, versículo 8 y 9. Y luego, en Hechos también 21, 10 y 11 encontramos a Agabo. Agabo le profetiza a Pablo por medio de mímicas, por llamarlo así. Agarra su cinturón o su cincho y se lo amarra y él dice, así harán al hombre cuya pertenencia, cuyo dueño son estas cosas. Y en Hechos 21, 27, 28 y versículo 36 se cumplió la profecía porque Pablo fue hecho prisionero en Jerusalén. Luego, en Hechos 11, 27 al 30 es anunciado que habría una gran hambre. Una gran hambre. Y la Biblia dice precisamente que sucedió, si recuerdo bien, en tiempo de Claudio. Siempre el Espíritu Santo va a intervenir. Siempre el Espíritu Santo va a obrar. Cuando su iglesia, cuando algún hermano humilde y sencillo esté listo para aprender, esté listo para ser dirigido. Como dije hace un momento, he visto este don operando en muchas de nuestras actividades en la iglesia. El que profetiza es tomado por el Espíritu Santo y habla y dice lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Lo he oído, lo he visto. Por eso es que yo creo firmemente que este don todavía es actual, todavía es contemporáneo, no ha pasado de moda. Dice el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Significa entonces que la iglesia tiene un recurso muy poderoso. Significa entonces que la iglesia puede recibir todavía un mensaje de Dios a una situación específica, a una situación del momento, porque a Él así le ha placido. Por eso están estos dones aquí descritos, no están por demás. Es un mensaje que cuando se presenta es penetrante, comprensivo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estas cosas y esta intervención ocurre, se mueve cuando el creyente se deja guiar, cuando el creyente tiene comunión con el Señor. Suena fuerte lo que voy a decir, pero un creyente en la carne pues no va a tener una experiencia como esa. Así que, amados hermanos, necesitamos nosotros, ya estoy terminando, necesitamos nosotros entender cuando alguien está dando una palabra de profecía como don. Debe estar de acuerdo a la palabra escrita. Cualquiera que diga una palabra de profecía como don y no va de acuerdo a la escritura, hay que dudarlo. No está en armonía con la palabra. Anda fuera de sí. Hay otros que dicen, yo profetizo, ¿no? Y hace rato les pregunté, ¿dónde están los que profetizan? Pues me gustaría oír qué dicen del coronavirus, pero no están. Siempre deberá haber concordancia entre la palabra escrita y la palabra de profecía como don. Siempre debe haber concordancia, debe de haber coherencia. De manera que tenemos este don, como les dije hace un momento, para exhortar a la iglesia, para consolar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para que la iglesia aprenda y para que
para que nuestra fe pueda crecer, nuestra fe pueda fortalecerse. Así que en esta tarde debemos de venir delante de la presencia del Espíritu Santo y decirle que estamos en su presencia y que queremos permanecer en su presencia y que anhelamos y que deseamos que Él esté con nosotros. Y cuando necesitemos alguna palabra, mire que muchas veces yo he dicho cuando estoy atravesando, porque lo sigo atravesando, es normal en la vida del creyente, alguna situación. Lo que le digo, Señor, háblame a través de tu palabra, porque Él nos habla a través de su palabra. O háblame a través de algún creyente que tú quieras tomar, algún fiel que tú quieres tomar. Y qué hermoso es porque Él interviene de la forma que muchas veces no lo esperamos. Por eso esta tarde vengamos ante su presencia para agradecerle por lo que Él nos ha dado y que Él ha puesto en nuestras vidas. Padre amado, esta tarde estamos aquí en tu divina presencia. Gracias por la palabra. Por favor, usa alguno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, de tus siervas con este ministerio. Porque lo estamos enseñando, pero te pedimos que tú puedas usar la vida de algún creyente humilde, sencillo, dedicado, consagrado, que te ama y que te busca. Más en este tiempo tan difícil, ¿cuánta falta hace una palabra con el don de profecía? ¿Cuánta falta hace? Por eso esta tarde te rogamos que ese Espíritu bendito, ese Espíritu Santo pueda venir para dirigir, para capacitar, para dar una palabra para aquellos que lo necesitamos. Y que en momentos difíciles tú has intervenido en la vida mía, dándome una palabra de esa naturaleza. Y puedo decir con sinceridad, con honestidad, con agradecimiento, gracias a esa palabra muchas veces, pero muchas veces, tú has tenido a bien levantarme y lo has hecho con muchos otros también. Gracias a esa palabra de profecía como don. Esta tarde te rogamos que tú bendigas cada hogar. Los que me están oyendo y viendo, tú los bendigas. Con bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones económicas, bendiciones que están necesitando. Gracias por cuidar nuestra integridad física. Gracias por cuidar nuestra integridad espiritual. Gracias por darnos la fuerza que estamos necesitando todos los días en medio de esta pandemia. Por favor, ayuda a tu iglesia, ayuda a los que nos están viendo y escuchando. Cualquiera que sea la necesidad allá, tu palabra pueda traer la paz. El Espíritu Santo pueda traer la paz. Y todo esto, Padre mío, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Los ponemos en tus manos. Gracias por las sanidades que tú estás llevando a cabo en la vida de los que han estado enfermos y tú los has levantado. Cuánta gratitud, amado Padre, por lo que tú estás haciendo. Espíritu Santo, que tu participación y comunión sea con nosotros y tú vivifiques nuestro cuerpo mortal
tú vivifiques nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, de tal manera que tú nos sigas guardando y tú seas glorificado también. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, el que está sentado a la derecha tuya. Amén. Amén. Muchas gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.